Buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Son las 10:09 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Estamos también en las redes sociales y queremos que ustedes nos digan precisamente a través de ella cuál es su opinión sobre la pregunta que estamos planteando el día de hoy. ¿Qué opinan de lo que se mostró el día de ayer en el programa Cuarto Poder? Ha sido, ¿no? Este chico Daniel Llovera llegó a contar 500 grietas en el bypass de 28 de julio. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esta obra? Que además ocurrió con ella una cosa sorprendente. Apareció de la manga, digamos, porque no fue parte de la campaña electoral, no estaba en los planes ni en las prioridades de la Municipalidad de Lima, y de repente se convirtió en una obra urgente e indispensable que se hizo en tiempo récord. El problema es que todo indica que estamos pagando las consecuencias de hacer las cosas a la loca. Pero eso ha puesto sobre el tapete qué tanto apuro, qué tanta desesperación por hacer esta obra. Queremos saber cuál es la opinión que tienen ustedes en el Twitter, en @exitosap, y en el Facebook Exitosa Noticias. Y empezamos el día de hoy directo y sin escalas con Carla Scheffer, congresista de Fuerza Popular. Bienvenida, Carla. Gracias, Nicolás, por la invitación. Y con respecto a tu pregunta, realmente cada obra que vemos en el país es de terror. Y acá cabe llamar la atención de que la sociedad civil tampoco nos involucramos y somos ajenos de estas situaciones que el puente se cae y se desploma. Se desploma, ¿no? Claro. Vimos un puente en la carretera panamericana que tenía 3 años, que lo había hecho el señor Alan García, y se cayó de la nada, recordemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Colegio de Arquitectos e Ingenieros con respecto a ese profesional que hizo la supervisión o que hizo el proyecto? ¿Cómo va a ser posible una obra que no tiene ni un año de inaugurada, que tenga más de 500 grietas? O sea, tú sabes, Carla, que ahí hubo toda una discusión sobre por qué esto era tan urgente, en un contexto además que fue bien complicado. Tanto Odebrecht como OAS, Camargo Correa y Galbao Quirós estaban enfrentando gravísimas acusaciones de corrupción y entre otras cosas tenían embargadas las cuentas y dificultades para pagarle en el Perú a sus proveedores. Entonces, lo que ocurrió, por lo menos la información que yo no he podido confirmar, pero que no logro que tampoco me la desmienta, es que en realidad esto fue un requerimiento de OAS. Hacer esta obra y utilizar un dinero que había disponible que podía y debía usarse para otras obras, porque además esto era posible. Pero además lo que ocurrió es que no tenían expediente técnico. Y unos muchachos habían preparado en conjunto una tesis en la Universidad de Piura, mira tu tierra, de ingeniería, ¿no? Civil. Habían preparado digamos, un proyecto sobre este puente y de repente se dan cuenta que su proyecto universitario está siendo usado para sustentar una obra y ni siquiera les han preguntado. Al final no sé si les pagaron porque era su trabajo, ¿no? Que era lo mínimo, pero a ese nivel de improvisación se hizo este tema, ¿no? Realmente hay un quiebre en todo lo que es el aparato, el Estado, las instituciones y, ojo, acá también la parte privada, porque ellos pertenecen al sector privado, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos que viene de años. Si te pones a analizar, no es que yo no quiera tocar el gobierno del ingeniero Fujimori, pero en los últimos 16, 17 años hemos tenido crecimientos económicos arriba del 6% y en algún año hasta 9%. Y bueno, y ahora la situación económica del Perú es bastante compleja. Acabamos de tener en el mes de abril un crecimiento económico del 0.17%, el más bajo en los últimos 7 años. Ahí también hay un cuestionamiento al ministro de Economía, ¿no? Al margen de este audio. Entonces, vemos que realmente se ha manejado miles de millones que tú dices, ¿dónde están? ¿Qué gran obra tenemos? ¿Tenemos una doble calzada de la Panamericana Tacna-Piura? No. Anda, mira ahorita con el fenómeno del Niño Costero, Sullana-Talara. Te mueres, no existe pista.
teniendo peaje que está cobrando el MTC. Pero eso te enfrenta a una discusión que no es fácil de... La carretera central. De afrontar, claro. El problema es que se han hecho obras que no eran prioritarias y que tenían unos precios absolutamente... Una sobrevaloración. Sobrevaloraciones. Ojo, y con complicidad de la Contraloría de la República, porque cada adenda que se somete un proyecto donde supere el 10% del costo inicial, tiene que tener el aval de la Contraloría. ¿Dónde estuvo la Contraloría todos estos años? No sé dónde. Se le pasó el elefante en las narices. Estoy buscando lo que dice, por ejemplo, porque Juan Mendoza, que es un economista y un hombre muy crítico y muy agudo en sus observaciones, dice, ¿por qué tenemos que aceptar el que no hay salida sino seguir adelante con estas obras con una sobrevaloración simplemente escandalosa? O sea, tienes el metro más caro del mundo, tienes una refinería en Talara que es una locura. Y el señor Lagos, estoy buscando acá, me lo mandó, acaba de mandar me lo pasó Aldo Bariate, escribió el artículo sobre el costo. A mí también me lo mandó. Que decía 5.400 millones. O sea, lo que él dice, el Estado está gastando 5.400 millones en construir una refinería cuyo precio de venta sería, en el mejor de los casos, 1.592 millones, poniéndote optimista. Mira, pero es que lo que está diciendo es increíble. Estamos pagando casi 4.000 millones de dólares de más por una obra en términos a su valor real puesto en el mercado. Mira, con respecto a la refinería de Talara, yo como piurana y en cierta manera pienso que es un proyecto importante para nuestro país, manejar una matriz energética. Sé que Aldo Mariátegui me va a reñir, pero yo considero de que si es manejado bajo una visión gerencial desde la construcción del proyecto, haciendo un análisis comparativos con otros países que tienen refinerías como Chile, que no tiene petróleo y tiene refinería, Uruguay tiene refinería y no tiene petróleo. Entonces, ojo, el Perú tiene una situación geopolítica interesantísima en el continente para poder proveer, y lo importante... Pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué tienes que pagar ese precio? O sea, tú pones esa refinería a la venta y le sacas 1.500 millones de dólares, como dice el señor Lago. Yo creo que no. Pero te está costando 5.400 más las obras complementarias. Mira, esta es una nueva refinería, como lo aclaró el señor García Rosell en su momento, ¿no? Que lo debió aclarar desde el gobierno de Ollantumala. Acá se han tumbado todas las refinerías. Es más, habían un análisis técnico que decía que sería bueno hacerla en otra ubicación, porque el hecho de lo que encontraban cada vez que derrumbaban parte de la refinería antigua, que sigue operando, porque sigue operando, no la puedes apagar porque si no tienes pérdidas tremendas. Y a mí sí me preocupa ahorita los plazos, porque tú tienes penalidades bastante drásticas por las auxiliares. Pero ¿sabes lo que ocurre, Carla? Que la pregunta que uno se hace es ¿por qué hacer esta refinería a ese precio era prioritario? Bueno, yo creo que el Perú tiene grandes necesidades. ¿Por qué es prioritario hacer un metro que te termina costando casi 100 kilómetros, 100 millones de dólares el kilómetro? No, está más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, porque has hecho las obras no en función del interés nacional, sino en función de las constructoras extranjeras, de los operadores locales y de los políticos que han ganado comisiones por eso. Exactamente. Ahí cae esta situación al final, ¿no? Someterse a el interés de ese político en actos de corrupción, la empresa se somete, ve el gran negociado, o sea, Odebrecht y muchas de las empresas brasileras han venido manejando a través de la corrupción, el soborno, pero no solo el poder en el mundo, ¿ah? O sea, hay empresas españolas, hay empresas francesas. Bueno, no, y si te vas a provincia y a distritos, o sea, hay sus consorcios pequeños a pequeña escala, ¿no? Que operan de la misma forma. Ahora, ¿cómo se va a enfrentar? Porque esto nos está enfrentando... El sistema actual de control no funciona. Claro, Carla, a Alarcón y... Bueno. Pero tienes este problema, ¿no es cierto? Tienes el problema de la corrupción, de la necesidad de someter a auditoría a todos estos superproyectos sobre los cuales además insiste el presidente, ¿no? Los megaproyectos son lo que hay que hacer, dice él.
Y tienes por el otro lado la salud colapsada, una situación de inseguridad insostenible. Es decir, tiene por todos lados que el barco empieza a hacer agua. Ayer se reconoció 3 muertes más de dengue en Piura, llevamos 37 muertos, de que se van reconociendo. Ya, pero ¿cómo enfrentas esta situación cuando tienes al Parlamento y al gobierno una vez más enfrentados? Bueno, ahí... O sea, Cipriani ha dicho ese paso, se acaba de anunciar y confirmar que el Papa Francisco viene al Perú del 18 al 21 de enero del próximo año. Va a estar, ¿dónde va a estar? Va a ir a Lima, va a estar en Lima. Señora Magariño, ¿dónde más? Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Ojalá que visite Esos van a ser Piura. los 3 lugares de Ojalá visita. que Bueno, visite mueve tus Piura, influencias. Costero. Mira, ahora, a ver, veamos lo que ha dicho Cipriani, a mí en esto no me metan, porque yo no quiero estar de mediador, porque medié y no sirvió para nada. Acá yo realmente veo titular, dice, enfrentados nuevamente el gobierno con el fujimorismo, ¿no? Oiga, por favor, ¿cómo quieren que actuemos ante la salida de un audio de esa magnitud? Yo tengo mucho respeto por Alfredo Torney. Me parece que es una buena persona, un profesional que ha tenido un desarrollo adecuado, quizás no en el público, pero en su vida personal buena. No lo creo una persona con mala intención, pero lamentablemente el audio no veo cómo poderlo ayudar. No, o sea, no se puede ayudar. Por favor, analicen el audio quien sea. Porque él dice, además, lo grave es, yo vengo de parte del presidente. Después ha dicho, no, ha sido un error mío involucrar el nombre del presidente, pero escúchame, terrible, si lo que falta es la firma del presidente, ¿no? Y la explicación al que da es que el presidente no quiere firmar hasta que tú te cuadres, más o menos, es lo que le está pidiendo al Contralor. O sea, el sometimiento que él exige o que la otra empresa también venía, bueno, la institución, las dos más importantes de nuestro país, donde se manejan los fondos, se distribuyen los fondos y otro que controla los fondos. Y vemos una Contraloría que en los últimos años se ha triplicado el presupuesto. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Entonces yo espero que también los dos deberían haber renunciado en la situación cuando salió este audio al aire inmediatamente por el bien del país. Discúlpenme las personas que defienden la posición del gobierno, pero acá hay algo indefendible, por favor. Nosotros no hemos mandado a que Alfredo Torney reciba al Contralor. El problema es que la interpretación que uno puede hacer de lo que expresa ese audio es que están muy molestos por lo de Chinchero y se molestaron mucho más cuando tuvieron que cancelar Chinchero. Digo, no el proyecto, porque eso hay que insistirlo. Sí. El proyecto ese tiene que ir y tiene que empezar lo antes posible, como una obra pública que luego se va a licitar la gestión del aeropuerto. Pero a lo que voy es que hay una preocupación y una molestia por si la Contraloría va a hacer dos cosas. Va a supervisar de verdad, o de verdad, como se tiene que hacer, no al final para hacer como de... Como un control concurrente. ¿No? Por supuesto, desde el comienzo, para evitar que nos roben, no para constatar que nos robaron, en primer lugar. Y en segundo lugar, que todos los megaproyectos tienen que ser sometidos a auditoría. Y si la conclusión es que son perjudiciales para el país, se han cometido errores o defectos graves, los contratos pueden ser anulados. Y eso le para los pelos de punta a alguna gente del gobierno y sobre todo el entorno de PPK. Mira, el rol de la Contraloría como institución es importantísima, pero bajo el esquema que funciona hoy, que se lo he dicho a todos los personajes de la Contraloría con que he podido tener un contacto, hasta con el mismo señor Juan Alarcón, Juan Fucurín, no funciona lo que estás haciendo. No existe. Es más, uno sabe exactamente cómo actúa la corrupción. Desde las bases ya va totalmente dirigida por la persona. ¿Por qué vas a tener que cambiar las bases constantemente, por decirte, no sé, para hacer un sistema de alcantarillado? Puede cambiar las especificaciones técnicas cuando es el suelo, ¿no? Si estás en costa, sierra, selva. Pero el resto, ¿por qué tiene que cambiar? Cada uno viene a pedir una cosa que no corresponde para ser dirigida. Y eso lo sabe la Contraloría. Claro, pero por ejemplo, yo te digo, si en el Metro 2 se descubre que se ha pagado $1 de comisión ilegal, o los funcionarios han actuado de manera de favorecer al consorcio que tiene actualmente el manejo de esa obra no va. O sea, y eso es a lo que creo que alguna gente le tiene miedo, en esa y en la refinería de Talara y en muchas otras más. Bueno, el país no se puede... O sea, por lo menos no va en las condiciones
y en las manos de quienes están. Mira, ¿no? el Metro de Lima es una obra importantísima, ¿no? Y si ya en la Comisión de Transporte, que hoy día justo va Bruno Yufra para ver varios temas, y veremos el desenlace de Chincheros, que es importante, y que toda la población esté en vilo y el gobierno esté en vilo, porque ahora se involucra a otro ministro en este tema, cuando ellos han debido ser sumamente objetivos con este tema Chinchero. O sea, ha sido una concesión mal dada, te sientas a negociar con la empresa, ¿no? Como ahora ha cedido, y ves de hacer una adenda adecuada o rescindir el contrato o ver cómo quedas. Pero ese proyecto, como bien lo dices, es importantísimo para el desarrollo turístico de nuestro país. Pero escúchame, hay una cosa más. Si tú acreditas que la empresa Kunturwasi o miembros de la empresa Kunturwasi aportaron a la campaña electoral para tener a cambio esa adenda que tuvieron, entonces ahí la discusión es otra. ¿Por qué le vas a tener que pagar 40 millones de dólares? Bueno. ¿Por qué le vas a tener que pagar un resarcimiento de ese tamaño? O sea, me parece absolutamente razonable plantear esa interrogante, ¿no? Bueno, es un tema muy complicado porque la mayoría de las empresas, ¿no? Siempre, yo creo que tienen que ser abiertas en el momento que apoyan a una empresa, ¿no? No hacerlo como la señora Nadine, que va a un sitio y se lo dan 3 millones y sale con su maletín y después no lo deposita a su partido. Debería haber una transparencia. Si una empresa que tiene una... Claro, pero digamos, si en este caso trayectoria transparente... Si en este caso ocurrió, o sea, porque tú has visto uno de los ejecutivos más importantes de Kunturwasi celebrando con su, ¿no?, cartelito acá en la fiesta de los personeros o sea, digamos, es absolutamente razonable y legítimo decir, bueno, queremos saber si estos señores aportaron o no a la campaña, realmente. Bueno, son temas que se tienen que ver, ¿no? El desenlace. Ahora, ¿qué va a pasar con esto que ha propuesto Mecha Arauz? ¿Cómo ha sido lo de Mercedes Arauz? Como vicepresidenta ha extendido una invitación a Keiko Fujimori a que vaya a Palacio a hablar con PPK, ¿eso es verdad? Bueno, yo eso he escuchado en los medios de comunicación. Yo creo que no es la persona más idónea, porque en cierta manera siempre ha habido un enfrentamiento de alto nivel, de un tono bastante alto. Yo con Mercedes trabajamos muy bien en la Comisión de Economía, temas que son para el país. Pienso que uno siempre tiene que separar esas asperezas políticas que pueden haber sobre lo que es lo bueno para el país. Pero yo no creo que sea la persona más idónea, ¿no? Porque siempre es muy confrontativa ella en el momento de expresarse hacia el fujimorismo. Nos echan la culpa de todo en este momento y yo no entiendo hasta el día de hoy de qué nos echan la culpa cuando el Congreso de la República, bajo el rol que nos corresponde, se le ha dado todo. O sea, ¿qué cosa no quieren que hagamos? Imagínate, vemos una marcha de Movadef con los letreros de estos demonios de Sendero Luminoso, resguardado por la policía, y no quieren que llamemos al ministro a que nos explique qué pasó. Ahora, por favor. ¿Qué va a pasar? El caso de Torne, Carla, el caso de Torne es delicado, muy delicado. O sea, digamos, Torne no ha renunciado, lo que quiere es que lo echen, ¿no es cierto? Que lo censuren para... Pero no es bueno. ¿No? Bueno, bueno, pero él toma lo mejor hubiera sido tal vez que... Ya, pero ¿qué va a pasar con Carlos Basombrío? Bueno, porque Mauricio Müller ha salido a dar las garantías que no va a ser censurado. No sé cómo, porque tiene 4 votos. Al menos en nuestro partido lo que se ha pedido es que quiere que dé explicaciones. Específicamente se le llamó por lo de Movadef, ¿no? De estos demonios disfrazados bajo este movimiento. Pero a la vez también, ¿no?, mucha gente de las diferentes regiones pidió que nos explicara qué se estaba haciendo con el problema de la inseguridad ciudadana, que está terrible, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Que nos explique, ¿no?, al Congreso de la República, que creo que es importante. Es un sector donde toda la población se siente vulnerada, Nicolás. O sea, pero digamos, no es que hay tomada una posición de que el ministro no está a la altura de lo que requiere la situación. Para nada. No hay, al menos en nuestra bancada, bueno, hay 2 o 3 personas que quisieran que se vaya, pero es una votación de todos. Acá hay una libertad. Nosotros podemos tener diferencias. Por decirte, ahí veía que leía sobre la reelección de alcaldes, ¿no? O sea, en el momento de la votación,
perdimos, yo voté para que se puedan reelegir inmediatamente una vez. Bueno, pero claro, pero ahí hay una controversia, porque lo que dice, vamos a llamar ahora a Fernán Altuve, ¿Ya? que lo he escuchado. Señora Magariño, ¿por qué no llamamos a Fernán Altuve después de la pausa? ¿Ya? Porque yo lo he escuchado decir una cosa que me ha parecido absolutamente razonable. Tú no le puedes aplicar a los actuales alcaldes una ley que salió después de que habían sido elegidos, porque sería inconstitucional. Y ellos tienen toda la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional para aclarar el tema. Ni siquiera, o sea, el jurado va a tener que resolver, o sea, ellos se inscriben y el jurado va a tener que resolver. Es verdad. Y ahí el jurado se mete en un problema, verdad. porque si luego el tribunal considera que han violado la Constitución, incluso son pasibles de una demanda, ¿no? Y eso se vio en el debate. Y dijeron que, bueno, podrían tener la alternativa de ir al Tribunal Constitucional o hacer la consulta al Jurado Nacional de Elecciones. Porque las leyes no son retroactivas, ni los reglamentos tampoco. Ahora, ¿qué es eso? Pero ya, digamos, con Mecharados, sin Mecharados, ¿va a haber un intento nuevo de acercamiento? Mira, yo creo que Monseñor Cipriani, que ahora quiere... Ahora ya no quiere, ¿no? Por esta ya quitó cuerpo, ya no quiere que lo metan más en este enredo. Hubo una conversación que, en cierta manera, nosotros estamos cumpliendo lo que han podido quedar, de dar gobernabilidad, por decirte, dar la delegación de facultades que no ha sido muy bien aprovechada, por decirte vemos tu carátula de Exitosa, esos demonios libres. ¿Puedes creer eso? Es lo que dice la carátula. Bueno, pero libres. El señor Kuczynski, y que yo pienso que sí se debe hacer, ahora, es la sumatoria. El problema es que cumple la pena. Cumple la sentencia, claro. ¿no? Entonces, pero debería ser penas acumuladas, así como en Estados Unidos, matas a uno, matas a dos, entonces 25 más 30 más 10, 180 años a la cárcel, señor. Así debería ser. Ya, pero eso es para adelante, pues no puede ser para atrás. Lamentablemente, pero eso supone más bien que tú tengas una estrategia como Estado, como gobierno, como Ministerio de Interior, como Servicio de Inteligencia para enfrentar a Sendero Luminoso, cuya gente ya cumplió sentencia, empieza a salir y determinar a través de un trabajo de inteligencia si esa gente sigue actuando, si sigue organizada, si están complotando contra el Estado. No, pero no hay una cosa bien cierta, no le puedes arrimar el problema al Poder Judicial y pretender que los mantenga irregularmente en la cárcel, porque después ellos van a terminar enjuiciados en cortes internacionales, ¿no? Y en esa corte siempre los favorecen, lamentablemente. Bueno, encima, aparte, ¿no? una última pregunta para Carla Scheffer. Kenji. Sí. Le dijo Coliseo el otro día al Congreso. Bueno, yo creo que... Y se puso a leer, no sé qué estaba haciendo. Leyendo su libro, Su libro mientras... Hay situaciones complicadas en el Congreso que quizás a él no le agradan, ¿no? Pero pienso que no es la forma adecuada de expresarse de una institución tan importante y especialmente por el tema que estábamos viendo. O sea, es un audio complicado que amerita que el Congreso intervenga y que en cierta manera haga reflexionar al gobierno que esta situación no se puede dar. Ponte en el hipotético caso que Keiko hubiera ganado, que su ministro de Economía esté hablando. O sea, ¿qué hubiera hecho Carlos Brus, Mercedes Arao? O sea, no lo llamarían si escucharan ese audio, por decirte, no sé, quizás Elmer Cuba hubiera sido nuestro ministro de Economía. Pero lo que produce, yo creo, una desazón que de alguna manera Kenji expresa, no tiene que ver con el caso en particular, sino estás en un país donde en la capital de más de 10 millones de habitantes el tráfico no funciona y pierdes 4 horas de tu vida al día en ir de un lado a otro, donde la inseguridad es agobiante, donde, o sea, el sistema de salud no hay gasas, o sea... ¿Por qué? Porque no compraron y los colegios siguen en crisis y en San Marcos se pelean entre los empleados y el rector y los alumnos. ¿Por qué? Porque no hay dinero y ninguno de ellos provocó esa crisis. Esto viene de que no tienen los recursos que deberían tener y vas avanzando y te encuentras con que se tiraron la plata y la gastaron en cosas que no debían gastar. Y eso produce un hartazgo porque la gente siente que los políticos no están dando soluciones. Bueno, pero hay que saber discernir qué le corresponde a cada cosa. Por decirte, el país está paralizado. Las políticas económicas, y lo han dicho ayer una serie de analistas políticos y económicos, o sea, no depende de nosotros la activación económica. Es más, claro, le hemos podido dar herramientas para que ellos pongan en práctica su plan de gobierno, la delegación de facultades.
¿Y qué han hecho con su delegación de facultades? Entonces, tú ahí tienes que aprovechar. Yo creo que acá hay una improvisación que lamentablemente estamos pagando todos los peruanos esta situación, porque mira, el derbi paralizado, las obras, yo tengo la carretera Paita-Piura, la doble calzada paralizada. Odebrecht levantó hasta el último cono y ya se fue hace un mes y la dejó tirada ahí. ¿Entiendes? O sea, todo está paralizado. Mi sistema hídrico de todo Piura, desde algunos, la parte del Valle San Lorenzo, que tuvo colapso ya la primera quincena de febrero, hasta el día de hoy no se hace nada. Peor, que te digo, el Bajo Piura, que está Catacaos, Curamor y La Arena, La Unión, donde se salió el río y borró todas las cosechas y los canales y no se hace nada. Complicado. Bueno, ya viene el Papa para hacer un milagro. Muchas gracias a Carla encantada. Scheffer, congresista de Fuerza Popular, por estar con nosotros. Antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. La FM en Lima, soy Nicolás Lúcar, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Estamos en la línea con Alain Gallegos desde Puerto Maldonado. Adelante, por favor, Alain. Señor Lucas, muchas gracias. Muy contento por el anuncio de la llegada del Papa Francisco a Puerto Maldonado. Nos sentimos muy bendecidos. Sabemos que nuestro departamento es Madre de Dios. Yo creo que la Virgen María ha hecho posible para que el Papa visite nuestra ciudad. Señor Gallegos, usted es alcalde de Puerto Maldonado. ¿Usted habían hecho ya alguna coordinación previa o ustedes se han enterado recién de esta decisión? No, nosotros tenemos al obispo David, que él nos comunicaba desde España todo lo que, conlleva la visita que ha tenido allá en el Vaticano, y que también sabíamos que había un pedido por parte del presidente a la visita al país. Y nuestro obispo, por supuesto, que ha estado pidiendo también, como todos los obispos, me imagino, que nos visiten a los departamentos. Y hemos tenido coordinación, pero lo importante, como digo, al principio no sabíamos si llegaba a Maldonado, ahora sí nos confirmaron. Estos días nos confirmaron porque nos vinieron a visitar el viernes personas para ver si nos acondicionamos en los lugares donde va a estar su santidad. Y gracias a Dios, pues, esa supervisión y nos sentimos muy bendecidos ya de eso. Bueno, eso les va a plantear todo un reto porque va a haber obviamente muchísimas personas que van a ir de toda la zona sur del país e incluso de otros países, como ocurre en estos casos, ¿no? Van a ir probablemente muchísimos brasileños y bolivianos a este evento, ¿no? Exactamente, justo ahorita teníamos la conferencia de prensa con el obispo y ya llamábamos pues a la población para prepararnos, porque definitivamente aquí vamos a recibir a mucha gente y desde ya le digo a todos los pobladores que van a visitantes, sean nacionales e internacionales, que Maldonado les recibe con brazos abiertos. Esperamos prepararnos en estos varios meses todavía hasta enero. Que vamos a condicionar nuestra ciudad y ya con el gobernador estamos organizándonos para ver pues qué plan vamos a hacer en estos meses que nos quedan para recibir a tanta gente. Bueno, yo le agradezco mucho por la comunicación y vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo. Me imagino que esto va a generar una enorme expectativa, no solo del pueblo de Puerto Maldonado, sino una expectativa hacia Puerto Maldonado. Es una oportunidad, tenemos unos meses para arreglar la ciudad y hacer todo lo que esté pendiente, señor alcalde. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido y por lo menos de esta manera, Madre de Dios va a ser pues el filtro, no solamente por las cosas malas que pueden haber, sino por cosas buenas como la llegada de sus actividades a nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Lucas, por esta entrevista y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Ha sido el alcalde Alain Gallegos, alcalde de Puerto Maldonado. Como ustedes saben, o para los que recién se conectan, del 18 al 21 de enero del año 2018 estará en el Perú el Papa Francisco. Él visitará las ciudades de Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Esto es lo que se ha anunciado formalmente hace solo unos minutos. Nosotros tenemos una pregunta para ustedes el día de hoy, para quienes nos siguen en las redes sociales.
se han encontrado, se han registrado, lo hizo el periodista Daniel Llovera, más de 500 grietas en el bypass de 28 de julio. La pregunta es, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted de esta obra y las condiciones en que aparentemente están? Sus respuestas nos las pueden enviar al Twitter, a @exitosap o al Facebook, Exitosa Noticias. Y vamos a hablar ahora del tema de la alimentación saludable, pero antes tenemos otra información de último minuto. Alfredo Torne, ministro de Economía, ha solicitado al Congreso, ya de una manera formal, que recibir o no un voto de confianza. Él ha enviado un oficio esta mañana dirigido a la presidencia del Congreso con esa solicitud. Entonces, primero está claro que no va a renunciar y segundo, no va a ser necesario que nadie pida la censura, porque ahora tienen que decir si le dan o no el voto de confianza. Si no se lo dan, se tiene que ir. Y yo tengo la impresión de que no se lo van a dar, sinceramente. Pero en fin, está con nosotros el doctor Moisés Méndez, él es dirigente del Centro de Estudios Químicos Farmacéuticos del Perú, él es Paz Decano del Colegio Nacional Químico Farmacéutico y es además miembro del Foro Salud y lo hemos invitado. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, gracias. Lo hemos invitado, doctor Méndez Mondragón, porque acaba de salir el reglamento de la Ley de la Alimentación Saludable, que es una ley que en realidad se promulgó ya hace 4 años, ¿no? El 2013. 17 de mayo del 2013. Claro, exactamente, o poco más de 4 meses, de 4 años, perdón, y no tenía reglamento. Entonces estamos enfrentados a una situación absurda. La ley está vigente, pero como no tiene reglamento, no se puede aplicar. Y así se fueron pasando los meses y los años. Y salió. Ahora, el problema es qué es lo que ha salido, ¿no es cierto? Sí, luego de más de 4 años, finalmente, después de idas y venidas, porque han habido varios borradores, sobre los cuales hemos estado analizando y enviando propuestas, las diferentes organizaciones sociales, la comunidad, sale este reglamento en buena hora y tenemos ahí algunos puntos muy preocupantes y otros bastante interesantes que deberían ser aplicables. Sin embargo, el tema de los parámetros técnicos y el tema de los plazos son los que más nos preocupan. Por eso, organizaciones como la Asociación de Defensa del Consumidor, ASPEC, el Colegio de Nutricionistas, el Colegio Químico Farmacéutico, también algunas instituciones profesionales, profesionales independientes, congresistas y excongresistas, entre los congresistas la Comisión de Defensa del Consumidor, entre los excongresistas el doctor Jaime Delgado, han manifestado su preocupación. Y en relación con los parámetros técnicos, lo que tenemos en la ley 30021, en la disposición complementaria transitoria, señala ahí, estarán basados en el conjunto de recomendaciones emitidas por el Organismo Intergubernamental en Salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Dice estarán basados, por supuesto, como todo documento que viene de la OPS, son recomendaciones. Esta es la ley, eso es lo que dice textualmente la ley 321, ¿no es cierto? Así es. 30021, así es. Entonces, decía que este tipo de documentos no es una Biblia, no está grabado en piedra, pero es resultado de una serie de estudios de profesionales, de técnicos que llegan a una conclusión. Tengo acá el documento justamente que es el que recomienda. O sea, la ley dice, los parámetros que se tienen que usar son los que establecen los organismos internacionales de la salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así y es. El problema es qué es lo que ocurre en el reglamento. En el reglamento sobrepasan esos límites y no sobrepasan un pequeño porcentaje. Tenemos, por ejemplo, en el caso de azúcar, para 100 mililitros por gramo, en el caso de la OMS establece un máximo de 2.5. Sin embargo, se plantea en este reglamento que ha salido el sábado, para 6 meses 6 gramos y para los 39 meses, que es bastante, mucho más gramos. De 4 años, 5 gramos. Pero no llega, o sea, dentro de 39 meses vamos a estar al doble de lo que recomienda, es decir, no estamos cumpliendo los parámetros que la misma ley establece. Ni siquiera, no estamos hablando de décimas o de centésimas o de milésimas, estamos hablando ya de una cantidad, el doble prácticamente en el caso de azúcares. En el caso de sal, para 100 mililitros por gramo, el parámetro de OMS es 300 miligramos y a los 6 meses indica menor o igual a 100.
y para los 39 meses mantiene los menor o igual a 100. Y en el caso de grasas saturadas, para 100 mililitros por gramo, la OMS plantea 0,75 gramos y a los 6 meses 3 gramos y a los 39 meses 3 gramos. Entonces nosotros preguntamos, en primer lugar, ¿cuáles son los estudios en los que... Acá creo que hay un error, porque acá la cifra es más... Para el caso de sal. Claro, pero acá dice 300 miligramos y acá dice 100 y 100. Yo creo que es más que esto. Porque acá dice 800 miligramos para cuando son 100 gramos. O sea, digamos, por cada 100 gramos de un producto, lo que recomienda la OMS, Organización Mundial de la Salud, es un máximo de 300 miligramos. Así es. ¿No es cierto? A los 6 meses le plantea el reglamento menor o igual de 800. 800 gramos. Y mayor o igual a 800 y a 39 meses mayor o igual a 400. Es decir, por encima, una vez más de lo que establece. Sí. Grasas saturadas es lo mismo. Grasas saturadas, 100 mililitros, 0,75, a los 6 meses 3 gramos y a los 39 meses 3 gramos. Y en el caso de sólidos, 1,5 y a los 6 meses el reglamento plantea 6 gramos y a los 39 meses 4 gramos. O sea, un reglamento no puede ir contra la ley. Así es. Y por eso el reglamento está violando la ley, digamos. Así es. Y por eso es que hay dos opciones. O el mismo Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, modifica esto, adecuándose a este planteamiento de la ley, o como ya están hablando algunas organizaciones, de plantear un recurso de acción popular porque está yendo contra una ley. Pero el problema es o sea, ¿cómo es posible que se establezcan, por ejemplo, estos plazos? O sea, esta ley tiene 4 años. Y la industria de la alimentación estaba ya notificada de que esto iba a ocurrir, ¿no es cierto? Y siempre ha estado oponiéndose, criticando, inclusive en algunos... O sea, con la esperanza de que la ley sea modificada en algún momento. Claro, porque hay un proyecto de ley del congresista Salvador Heresi que va más o menos en ese sentido, que también nosotros como Colegio Químico Farmacéutico hemos cuestionado, ¿no? Porque iba a flexibilizar mucho más estos parámetros y también la parte de la promoción y publicidad, que es otro factor, ¿no? El tema del rotulado, por ejemplo, en el cual unos plantean la tabla nutricional y otros plantean lo que llamamos el semáforo. Lo que llamamos el semáforo, para darle una advertencia mucho más digerible, mucho más leíble, de fácil entendimiento a la población, en el sentido de que sepa entender cuándo está por encima de los límites permisivos. Se nos acaba de unir Sabi Mauricio, ella es decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú. Bienvenida, Sabi. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Bueno, estamos en este tema sorprendidos por lo siguiente. Hay una ley de la alimentación saludable que provocó una enorme controversia hace más de 4 años, pero que finalmente se promulgó. ¿No es cierto? Esta ley debía tener inmediatamente un reglamento. Ahora, yo me imagino que hay plazos de ley para los reglamentos, ¿no es cierto? Es decir, tú no puedes tener una ley en el aire que no puedes aplicar porque no la reglamentaste. Sobre todo que esta ley, cuando se promulga, refiere 60 días para reglamentar. Eso dice la ley. Decía la ley que eran 60 días y esos 60 días se convirtieron en 4 años. 4 años. Así. Y si no hubiera la presión de lo que apareció hoy, nunca esto se hubiera promulgado. Nunca. Además acá dice, los proveedores, propietarios o administradores de kioscos y comedores escolares, así como las empresas de alimentos, se adecúan a lo dispuesto en la presente ley en el plazo no mayor de 60 días, contado a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del reglamento. Ahora, el problema es que, ¿no? Sin embargo, ahora en este nuevo reglamento han dado 4 años para poder implementar. ¿Por qué 4 años? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que los lotes se acaben, los lotes que están altos en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas se acabe, y es más, que nos han cambiado también los parámetros. Están estableciendo 39 meses, esos son... Más 6 meses. Más 6 meses, o sea, en total estamos hablando de 45 meses, ¿de eso estamos hablando? Y más 120 días para hacer el manual. O sea, se fue el gobierno. Se acabó el gobierno. Se acabó este gobierno y se lo pasa al siguiente gobierno y nuevamente empezamos con la misma. En términos reales, esta ley no se va a aplicar. No, digamos. así con este plazo
no se va a aplicar. Y justamente por eso nosotros estamos llamando a la población a esta marcha que estamos haciendo hoy a las 11:30 de la mañana en contra de este reglamento. He visto que se ha organizado un movimiento que se llama Plataforma por la Alimentación Saludable, que está aglutinando a ver, esto lo convoca, nosotros el Colegio de Nutricionistas, junto a la sociedad civil, hemos formado la Plataforma de Alimentación Saludable, que son una serie de instituciones que velan por la alimentación saludable justamente del país. Aquí lo que nosotros estamos reclamando es el derecho de la información a las personas. Nosotros no le estamos diciendo, porque ellos están aludiendo de que, pobrecita, la industria va a fabricar menos. No, señores, lo que le estamos diciendo es que usted me diga, si su producto tiene más azúcar, que me avise que tiene más azúcar, entonces yo tomo mi precaución y tengo la libertad de elegir. Pero además, hace 4 años que estás notificado que hay una ley y que esa ley establece que tienes que hacer modificaciones, o sea, han tenido 48 meses para adaptarse, y lo cierto es que no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Porque estás esperando que esa ley se cambie conforme cambien las circunstancias políticas. Por supuesto. Y acá lo que están haciendo es lo mismo que hizo Ollantumala el 27 de julio cuando prepublica su reglamento. Dice, ahí te las ves tú. Entonces ahora este gobierno también dice lo mismo. Que pase todo el tiempo, que se vaya implementando, que se vaya haciendo y que lo tome el otro gobierno. En tanto, nosotros seguimos consumiendo más azúcar, más sal, más grasa saturada, sin saberlo, que eso es lo peor, Nicolás. Claro, porque acá hay 2 problemas. El primero es el de lo que contienen ¿no es cierto? Los niveles altísimos de sodio, que es no solo sal, sino productos, ¿no? Conservantes, preservantes que contienen sodio, altísimos contenidos de azúcar y grasa saturada. Así es. Yo sinceramente hubiera agregado, como ocurre en casi todas partes del mundo, los productos modificados genéticamente, los transgénicos, ¿no? Que es como se hace en todo el mundo, o sea, aditivos, colorantes. Por supuesto, incluir esas advertencias, pero en fin, lo que acá hay, eso es un tema, y el otro es esto de las notificaciones y advertencias. Por supuesto. Es decir, que el producto debe decir, esto tiene un alto contenido de azúcar, esto tiene un alto contenido de sodio, esto tiene un alto contenido de grasas saturadas. En una etiqueta que se ajuste a la realidad nuestra. Porque nosotros tenemos, el semáforo es una experiencia de Ecuador, el hexágono de Chile es una experiencia de Chile, Inglaterra mezcla los colores y además pone indicaciones, por ejemplo pone sin gluten. Pero nosotros como país tenemos una cultura nutricional diferente, tenemos diferentes poblaciones, tenemos gente que habla quechua. Entonces nosotros tenemos que poner etiquetas de acuerdo a nuestra población. Justamente es donde nosotros entramos como Colegio de Nutricionistas. Le hemos hecho planteamientos. Hoy estamos terminando de diseñar una etiqueta para hacer nuevamente una propuesta al Ministerio de Salud. Le hemos hecho la propuesta también de una dirección de nutrición. Todo el capítulo 3 de ese reglamento dice que va a promocionar alimentación saludable, que va a ir a los comedores de los colegios por lo menos una vez al año, o sea, 364 días más, nadie va a estar supervisando. ¿Cómo pretende conseguir ello si no tiene una dirección de nutrición? Quiere imitar a Chile, dice, bueno, Chile tiene una dirección de nutrición que depende directamente de una dirección que se llama Salud Pública. Queremos imitar a Chile, entonces, ¿por qué no ha aceptado hasta ahora la propuesta de dirección de nutrición que el Colegio de Nutricionistas le ha dado? El tema es que acá lo que está en discusión una vez más es cuál es la función de la gente que está en el gobierno y de la gente que legisla. Si es defender el interés del ciudadano o no. Esa debe ser su función. O sea, eso es la controversia. A alguna gente le resulta muy difícil. Entonces, a mí me han dicho que este reglamento, antes de ser presentado, dio la vuelta por todo el sector de la alimentación, no, de la industria de la alimentación, para ver si les parecía bien o no. Pero que yo sepa, ustedes ni se lo enseñaron, ¿no es cierto? Ustedes se han enterado de esto cuando salió publicado. No. Y justamente nosotros lo que hemos hecho, nos dijeron, bueno, a partir de ahora ustedes pueden mandar sus propuestas. Claro, nosotros enviamos la propuesta, pero ¿quién filtró, quién dijo cuál de todas las propuestas se debieron aceptar o no? Cambiaron nuestros parámetros. Este reglamento ha sido un cambiazo. Es lo que se ha trabajado, un cambiazo. Ahora, la ministra ha dicho lo siguiente: este reglamento recoge el más exitoso en la Latinoamérica, que es el modelo chileno. Lo estamos planteando en 2 etapas. Es importante el proceso de adaptación, dijo, de los consumidores y de la industria. Vamos a ir bajando los niveles en este tiempo.
Esto fue lo que dijo Patricia García. Yo le voy a contar a la ministra de Salud cómo fue la experiencia en Chile, porque nosotros como nutricionistas estamos conectados en red también y ya hemos hablado con los nutricionistas que han participado en ello. ¿Qué es lo que ha pasado? En el primer año, porque ellos también tienen varios años para que implementen las etiquetas, en el primer año de evaluación en Chile, ¿qué es lo que pasa? Que el 78% de la población cree que el producto que no tiene etiqueta es saludable. Fíjese lo que estoy hablando. O sea, no es porque no tenga etiqueta que no es saludable, sino es porque le han dado todo el tiempo. Entonces, las personas todavía siguen engañadas. Y otro dato más, ministra, le doy otro dato más. En la evaluación que se ha hecho, la obesidad infantil, los menores de 6 años, ha sido el único indicador que todavía no ha sido disminuido. De 10% ha subido hasta 12%. ¿Que queremos nosotros experimentar? La salud de nuestra población está para experimentar. Lo que usted acaba de decir es cierto. ¿Para quién están trabajando las autoridades? ¿Para el derecho de la población? Lo lógico que ha debido ocurrir en estos últimos 4 años es que la industria se empiece, bueno, debió salir hace rato el reglamento, es lo primero, supuesto. Pero la industria ha debido prepararse para esto, ¿no es cierto? Empezar no solamente en aquellos productos en los que es posible bajar, ¿no es cierto?, los índices del contenido de estos productos que pueden ser perjudiciales para la salud en altas cantidades o superando las cantidades recomendadas. Y me imagino que sus departamentos de investigación, o sea, diseñar fórmulas para que esto no altere los sabores y el producto no resulte siendo diferente o demasiado diferente a lo que el consumidor se ha habituado, ¿no? Pero por supuesto, pero la población tiene que saber, que nos digan, tiene más azúcar. Probablemente al principio ya, si ellos quieren irlo graduando en sus productos, es su tema, que lo vayan graduando, pero a nosotros, a la población, nos tiene que decir, tiene más azúcar. Pero lo que nos están diciendo en resumen es, sabemos que los contenidos de azúcar, de sal y de sodio y de grasas saturadas son altos, son perjudiciales para la salud, pero se los vamos a seguir dando a la gente, le vamos a advertir a la gente, no se lo vamos a advertir. Así es. Y la pregunta es ¿por qué? Pero dice que lo va a hacer de forma gradual, o sea, tenemos 4 años para seguir muriendo, para seguir acumulando enfermedad. Entonces, ¿a quiénes estamos nosotros sirviendo, señores autoridades? ¿A quiénes estamos sirviendo? ¿A la salud del país o a los lobbies? ¿A quiénes estamos sirviendo? Esa es nuestra preocupación, porque sobre todo, mire, acá tengo 2 ejemplos. Una conserva de atún. Una conserva de atún, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, pasa la barrera en sodio. Aquí tienes. Yo le rogaría que vayamos un ratito a la pausa. Estamos con Sabi Mauricio, que es decana nacional del Colegio de Nutricionistas, y con Moisés Méndez Modragón, que es químico farmacéutico y past president del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú. Con ellos vamos a seguir hablando y vamos a abrir también los teléfonos. Pero antes tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lúcar, esto es el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del país, estamos hablando sobre el reglamento de la Ley de la Alimentación Saludable. Está con nosotros Sabi Mauricio, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, y Moisés Méndez Paz, decano del Colegio Químico Farmacéutico y directivo además del Foro Salud. Yo le quiero resumir la situación. El 17 de mayo del año 2013 se publicó el decreto supremo que aprobaba la ley 30021, que era la ley de promoción de la alimentación saludable. Y había unas disposiciones complementarias y transitorias, cuyo artículo primero decía lo siguiente: reglamentación de los parámetros técnicos. Los parámetros técnicos sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas referentes al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas son elaborados por el Ministerio de Salud vía reglamento en un plazo no mayor de 60 días calendario. Se han tomado 1.460 días más, porque esto ha salido el 17 de junio, más 30 días más, o sea, se han tomado 1.490 días. 1.490 días, no se tomaron 2 meses, se tomaron más de 4 años, 4 años y 1 mes. El Ministerio de Salud hizo eso, en primer lugar. Pero en segundo lugar, este mismo artículo dice, insisto, esto es el 17 de mayo del 2013,
que contando a partir de la fecha, ¿no es cierto? Y estarán este reglamento y los parámetros que establezcan basados en el conjunto de reglamentaciones emitidas por el organismo intergubernamental en salud. 2 puntos. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, OMS, OPS. Y resulta que el reglamento que ha salido 1490 días después, lo que dice no tiene nada que ver con lo de la Organización Mundial de la Salud. ¿No es cierto? Esa es la situación en la que estamos. Qué increíble, Dios mío. Acá hay un punto importante. La señora ministra ha indicado de que va a convocar a las organizaciones, suponemos que también a los industriales, para explicar cómo es que han elaborado este reglamento. Sería interesante que esta reunión sea abierta, de tal manera que todos, la prensa inclusive, conozcan bien cuáles son los puntos de vista de cada una de las partes. Y en este caso, habiéndose excedido largamente en las cantidades de los parámetros, ¿basado en qué han tomado esa decisión? Si es en relación con Chile y cuál es la experiencia de Chile, a conocimiento de todos. Pero hay algo también importante. En el caso de Chile se refiere a que hubo un plazo, ¿no es cierto? Un plazo, sí. El problema es que en Chile ese plazo tomó 4 años en el cual hubo fases. Ahora, nosotros estamos esperando o empezando 4 años después. O sea que acá el proceso, en el mejor de los casos, va a demorar 8 años. Además, en el momento que Chile adopta el reglamento, no existían los parámetros de la Organización Mundial de la Salud nuevamente revisados, porque se revisan después de la instalación del reglamento. 2016. Porque ellos refieren, ellos no tenían cómo referir. Yo he hablado con las autoridades en Chile y en Chile nos dijeron, bueno, si hubiéramos tenido los parámetros revisados por la Organización Mundial de la Salud, los hubiéramos tomado. Pero en este caso, nosotros no pudimos tomarlo. Pero fíjate, frente a eso, azúcar 2 veces más en mililitros, en gramos 4 veces más, grasas saturadas 4 veces más, tanto en mililitros como en gramos. O sea, nosotros... O sea, nuestros parámetros están... 4 veces, de 2 a 4 veces más que los parámetros de la Pero eso es algo que no puede ser, pues. O sea, no puede ser que el reglamento viole la ley. Así es que esa es la parte que es ilegal. Eso es lo que nosotros estamos refiriéndole a... Ahora, ¿y qué ocurre en una situación como esta? O sea, ¿cómo se enfrenta una situación como esta? O el mismo gobierno da la opción a modificar de acuerdo a los justos y científicamente sustentados reclamos, o de lo contrario, como mencionaba, algunas organizaciones van a plantear un recurso de acción popular, que es lo que corresponde cuando un reglamento sobrepasa lo que señala la ley. Y algo que quisiera adicionar: lamentamos mucho que las instituciones regulatorias estén realmente un poco mirando desde el balcón lo que está ocurriendo en el país. Ya nos ha ocurrido con lo de las leches y ahora nos está ocurriendo con estos parámetros. Por eso es que instituciones como Indecopi, como Digesa, como INACAL tienen que ponerse a tono con las necesidades de la población. Lo que yo no entiendo es que acá dice, por ejemplo, se refiere al tema de las grasas trans, que era justamente lo que a mí me llama la atención, que en este reglamento no se dice nada sobre las grasas trans, pero en la ley sí dice que cuanto a los alimentos con contenido de grasas trans, el reglamento establecerá un proceso gradual de reducción hasta su eliminación conforme a los parámetros técnicos y plazos que establezca. No han establecido ninguno, que yo sepa, ¿no? Lo que pasa es que ya hay una política de disminución de grasas trans que ya lo han ido adoptando y que ellos lo han heredado. Y en base a ello han dicho, bueno, como ya está adoptado, ya que quede así. Ahora, acá hay una cosa más, dice: los proveedores, propietarios, administradores de kioscos y comedores escolares, así como las empresas de alimentación, se adecúan a lo dispuesto en la presente ley en un plazo no mayor de 60 días calendario contado a partir del día siguiente de la entrada en vigencia del reglamento, con excepción de los artículos 8, inciso A y 10, que entran en vigencia 120 días calendario contados a partir de la vigencia del presente reglamento. Pero no dice 4 años. En ninguna parte dice 4 años. O sea, el plazo máximo que hay es 120 días. 120 días. Sí. Pero entonces, ¿de dónde sacan un número de 4 años? Vamos a escuchar, si lo permite, llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Muy buenos días, adelante, escuchamos, por favor. Buenos días, qué bueno que han abierto los micrófonos, porque generalmente no da mucha oportunidad a los oyentes para opinar sobre los temas que están tocando. Mira, sí. Lamentablemente uno como padre de familia se siente totalmente decepcionado y estafado, no solo por la industria nacional, digo,
y también por estos políticos que lo que les importa es el dinero y llevarse bien con aquellos empresarios que le dan plata para las campañas, y así esta, entre comillas, democracia se ha convertido en una colmacracia generalizada, ¿no? La verdad que uno se siente como padre de familia a ver a sus hijos que les dan a estos infantes 4 años, al final hasta 15 años, como si fuera, ¿qué te digo?, cambiar todo el sistema de producción, que fueran tan máquinas especializadas que solo trabajan con nivel alto de azúcar, y cuando quieren quitar el azúcar menos, no trabajan, se malogran. Ahora, dicen que el azúcar es cara. ¿Por qué diablos no le quitan menos azúcar para que sea más barato los productos que ellos puedan vender? La verdad, yo saludo a estos señores del Colegio de Nutrición de Perú. La verdad, quisiera apoyarlos, quisiera que digan dónde son sus reuniones para poder hacer, llevar... Bueno, van a organizar ustedes un plantón el día de hoy. Hoy tenemos un plantón a las 11:30. Señor, nosotros compartimos su sentir, porque justamente nuestro trabajo es educar a la población. Nuestro trabajo es avisar a la población de lo que está sucediendo acá. Hoy a las 11:30 de la mañana ya estamos concentrándonos en el Ministerio de Salud, en el Frontis. Lo hemos convocado el Colegio de Nutricionistas junto a la plataforma de alimentación saludable, a la cual nosotros también integramos. Necesitamos escuchar nuestra voz, porque si las autoridades no hacen su trabajo, pues nosotros vamos a tener que hacer su trabajo. Bueno, y el tema es cómo se revierte esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? El Congreso de la República debería tener la capacidad tiene también de intervenir. opción. Aquí, como bien lo ha referido el Paz Decano, hay 3 opciones. Uno es poner una acción popular a nivel de algunas instituciones. Nosotros podríamos ser una de ellas. Segundo, que el Ejecutivo revise, tome conciencia de lo que ha hecho y dé un paso al costado y rectifique estos parámetros. Y lo tercero es que el Congreso lo haga. Ya que el Ejecutivo no lo hace, que lo haga el Congreso. Tenemos ahí las 3 opciones, está en las manos de las autoridades. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros. Bueno, estamos viendo fotos de la protesta que hay en este momento, que nos han enviado a través de la... Sí, ya estamos yendo camino ahí. Sí, hay una cantidad de policías como desproporcionada, digamos, es una protesta pacífica, un plantón para... ¿no? reclamar sobre la alimentación saludable de los hijos de los policías que están ahí, por si acaso. Nosotros ya estamos en camino, ya sabemos que nuestras colegas están también yendo hacia las instalaciones, la sociedad civil, plataforma de alimentación saludable, pero no permitiremos que pasen encima de nuestros derechos dándonos alimentación, diciendo que es sana cuando en realidad no es sana. Lo que nos están dando es enfermedad y nosotros tenemos el deber de decirle a la población qué es lo que le estamos dando. No se lo vamos a ocultar a nadie, no le vamos a permitir lobbies a nadie. Acá primero está el país. Y acá, si me permiten, para terminar esta secuencia, hay 2 temas que son bien importantes, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer negocio, a ganar dinero, ¿no? De una manera legal y correcta. Legal, exacto. Pero acá estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con la salud pública. Así es. ¿No es cierto? Con la salud pública. De eso es de lo que estamos hablando. De que determinados alimentos producidos, determinados contenidos de alimentos producidos por encima de parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud son dañinos para la salud. O sea, están dañando el cuerpo, sobre todo de nuestros chicos. Entonces, estamos obligados a que se produzcan estas advertencias y a proteger a nuestros chicos de estos productos. Entonces, la pregunta es, ¿para quién gobierna el gobierno? Valga la redundancia. Así es. ¿Para los ciudadanos o no? Esto es un momento de prueba. Y también es una prueba, y discúlpenme que lo interrumpa, para los medios. Porque yo sé que estamos en una situación, les confieso a ustedes, complicada. ¿Por qué? Porque la industria de la alimentación es un importante auspiciador de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos la boca sobre este tema que tiene que ver con la salud pública o no nos callamos la boca? Si me permite... Yo por lo menos no me voy a callar, ¿eh? Yo quisiera insistir en que, dado que esto puede quedar solamente una anécdota, una triste anécdota, la necesaria reorganización de las instituciones. Indecopi sale en el tema de las leches a mencionar el tema de los rotulados cuando ya eso todos los conocían. En el caso de Digesa, recién se ha puesto a revisar los registros sanitarios y a hacer inspecciones en las plantas. Y en el caso de Inacal, que solamente tiene
posibilidades de revisar lo que son mediciones, no tiene laboratorios para hacer control de calidad físico, químico, microbiológico, cual y cuantitativo de lo que son los productos que están justamente en supervisión o en regulación. Si eso no se cambia, de aquí a un tiempo vamos a volver a estar hablando ya no de este tipo de alimentación saludable que se refirió a niños, niñas y adolescentes, sino a cualquier otro tipo de productos, inclusive también a otros que tienen que ver con la vida y la salud. Eso creo que tiene que ser un reclamo permanente. Bueno, han estado con nosotros Sabi Mauricio, decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, y Moisés Méndez Mondragón, postdecano del Colegio Químico Farmacéutico y miembro directivo del Foro Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en camino a la marcha. Entonces, hay un plantón en este momento frente al Ministerio de Salud, y Sofía Gallegos está ¿dónde? Viéndolo del Papa. Del Papa. Ya viene el Papa. En enero va a estar acá. Sofía, cuéntanos. Bien, gracias Nicolás. Así es, nosotros seguimos en la sede episcopal peruana y en estos momentos acaba de salir el Monseñor Miguel Cabrejos, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, para que nos dé detalles. ¿Qué es lo que significaría pues la visita del Papa Francisco? Pensemos de que primero el Papa actual es Pedro, es el Pedro en la historia. Y fue Cristo, nuestro Señor, que a Pedro le dice: tú eres piedra, sobre esta piedra edifico la iglesia, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Es sumamente importante teológicamente. El Papa, su visita es una visita apostólica, es una visita pastoral, viene a confirmar en la fe, porque esa es la palabra que Cristo le dice a Pedro: confirma a tus hermanos en la fe. Entonces, básicamente, fundamentalmente es esto. En segundo lugar, aparte de confirmar en la fe, por eso decimos visita pastoral, visita apostólica, viene los símbolos o los signos que el Papa está utilizando. De Perú ha escogido, evidentemente, Lima es la capital, acá llega y de acá se va, pero ha escogido Puerto Maldonado. ¿Por qué Puerto Maldonado? Puerto Maldonado porque es el lugar donde hay un signo muy grande de los pueblos originarios, de los pueblos amazónicos, donde hay una problemática que es la minería ilegal, que es la trata de personas, de los niños que trabajan, pero aparte de eso, porque el Perú, el 60% de nuestro territorio es amazónico, y a veces nosotros eso no somos muy conscientes. Bien, hemos escuchado aparte de la intervención entonces del Monseñor Miguel Cabrejos, él es primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. No olviden que la pregunta del día de hoy para las redes sociales tiene que ver con lo que destapó ayer el periodista Daniel Llovera. Contó 530, ¿no? En total, grietas en el bypass de 28 de julio. Queremos saber cuál es su opinión sobre esta obra que de pronto, de la noche a la mañana, fue declarada prioritaria por la Municipalidad de Lima, más importante que cualquier cosa, ¿no? Queremos que nos manden o nos escriban a @exitosap en el Twitter y en el Facebook a Exitosa Noticias. En unos minutos Judy Rodríguez va a estar con nosotros contándonos y leyéndonos algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros oyentes. Y está con nosotros Luis Quispe Candia, presidente de la organización no gubernamental Luz Ámbar, que se dedica hace años a pelear porque tengamos un poco de orden en esta ciudad, ¿no? Y estamos cada vez peor. Lamentablemente, es verdad. Gracias, Nicolás, por la invitación. Efectivamente, tenemos 1000 problemas, cada vez se complican más y nuestras autoridades no están tomando las acciones correspondientes para solucionarlas. Claro, uno de los temas es el de la infraestructura, ¿no es cierto? Pero digamos, cuando tú haces una obra como 28 de julio, que no es prioritaria, y te traes abajo el puente del Derby, que ya existía para al final que haya quedado tirado, y no haces, no sé, Bonitor, o no terminas el puente Bella Unión, que no sé cuándo lo van a acabar, la gente está enloqueciendo ahí, ¿no? El túnel que va de La Molina a Miraflores. O el túnel ese, ¿no? O que termine la vía expresa, finalmente, después de 40 años en la pandemia. O sea, hay otras prioridades, ¿no es cierto?, que parece que no son importantes para nuestras autoridades. Efectivamente hay un retraso en la infraestructura vial urbana.
Entre ellas, le hemos enumerado algunas y muchas. Hay que perfeccionar la red urbana. Lima ha crecido en forma desorganizada, absolutamente desorganizada, en forma horizontal. No se ha planificado la ciudad, tampoco se planifica en este momento. Siempre se ha ido haciendo parches, intercambios viales, haciendo obras aisladas que no solucionan en general el problema. En particular, lo que ocurrió en 28 de julio, bueno, efectivamente el cuestionamiento ahora es serio. Muy bien que la municipalidad tome las cartas en el asunto y que esta empresa OAS que se encargó de esta obra, pues responda por ello. Lo que sí es bueno decirlo también, en esa intersección habían giros a la izquierda, había 4 giros a la izquierda, y ese era un nudo, efectivamente, porque los giros que se permitían. Entonces, con esta obra se ha resuelto el problema de los giros a la izquierda, hay fluidez en el tránsito, pero lo que ha ocurrido también es que los vehículos que circulan por la avenida Arequipa se quedan truncados en Paseo Colón, porque en Paseo Colón hay un semáforo y la policía está por encima del semáforo, tiene primacía sobre el semáforo, la policía detiene el tránsito, no hay ola verde, entonces los vehículos se quedan detenidos. Lamentablemente eso multiplica el atolladero hacia los extremos, ¿no? Exacto, porque te lleva el atolladero hasta... Efectivamente. Y como ese punto hay decenas de puntos en la ciudad capital que no tenemos un sistema de semaforización suficiente, apenas hay 385 intersecciones semaforizadas con fibra óptica. Tenemos solamente 1.250 intersecciones, se requiere por lo menos duplicar e instalar con semáforos toda la ciudad. No tenemos cámaras, es decir, estamos relegados absolutamente en todo. La congestión no solamente es porque ha crecido el parque automotor, sino las vías no son suficientes y no tenemos un sistema de semaforización en toda la ciudad. Claro, el tema es que todo el tiempo discutimos ya y de quién es la responsabilidad de esta situación, qué hay que hacer. Y resulta que nadie es responsable. No es cierto, porque, o sea, ¿quién debería tomar el liderazgo sobre eso? Mi conclusión es Luis Castañeda Alonso, el alcalde de Lima, ¿no? De acuerdo a la ley y el reglamento, efectivamente, la autoridad competente en tránsito y en transporte es el alcalde provincial. Así dice la ley. Entonces, en Lima, el alcalde de Lima es el responsable de todo lo que ocurre en el transporte, en el tránsito. En el tránsito, este año recién se crea ProTránsito, que es una nueva entidad que se supone que debe ser la encargada de resolver el problema de vialidad, es decir, las señales, los semáforos. Están avanzando con los estudios en estos pocos meses que tienen, pero no es suficiente. Para ello necesitan dinero. El gobierno central tiene que dar dinero a la municipalidad. Sí, claro, pero si tú tienes un mandato como el que tiene Luis Castañeda, o sea, lo que tendrías que hacer es declarar en emergencia el tránsito de la ciudad, hacer reuniones por lo menos una vez a la semana con todos los implicados y empezar a tomar medidas de urgencia y de emergencia. Eso es importante. O sea, ¿qué recursos tengo? ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Cómo resuelvo así, por lo menos elementalmente, la combinación? O sea, por ejemplo, hay un problema de comunicación. Efectivamente. ¿No? El otro día el jefe de la policía de tránsito me decía, sí, están comunicados. Yo he chequeado personalmente, no están comunicados. Los policías que están reemplazando a los semáforos. No están comunicados definitivamente, es imposible. Ellos utilizan su celular para comunicarse, no tienen un sistema de comunicación en red. El problema del transporte sigue relegado, es decir, estamos 12 años tratando de poner orden, organizando, apenas tenemos el corredor segregado del metropolitano, el metro que va por su lado, que tiene un pasaje subsidiado, se cambiaron de los 9 corredores segregados, que así estaba en el proyecto inicial, y la señora Villarán, en su gestión, se cambia a 5 corredores complementarios, las rutas de integración, de aproximación, las rutas RENA, está en el proyecto. De todo eso, apenas tenemos los 3 corredores complementarios, 2 que se implementó en ese entonces, de la avenida Arequipa y Javier Prado, y acaba de implementarse el de San Juan de Lurigancho a la avenida Brasil. Pero eso no satisface sino a 1 millón de personas, nada más, en Lima, y son 16 millones de viajes, es decir, 8 millones que salen de sus casas, 16 millones de viajes, y apenas tenemos 1 millón de personas que se benefician con este servicio, que ya está colapsando por la capacidad que no cubre la demanda, pero hay que avanzar en el transporte. A mí me ha pasado una cosa increíble el otro día. Yo iba a la avenida Arenales y me agarró la ola verde y fue una maravilla. Avancé hasta que llegué a Javier Prado. A una cuadra y media, 2 cuadras antes de Javier Prado, empezó el atolladero mortal. Y a partir de ese momento ya cuentas de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, cómo se van pasando los minutos. Exacto, es lamentable. Arenales y Petito Arce es fenomenal. Ahora Verde ahí fluye. Pero ¿por qué si funciona ahí? O sea, no es absurdo, ¿no es cierto? Porque uno circula con una rapidez, pero antes y después de estas avenidas simplemente es el infierno.
porque en Javier Prado se da prioridad a los vehículos que circulan por Javier Prado y se les da más tiempo, se les da 7 minutos, 10 minutos, a veces más de 10 minutos. Y evidentemente genera congestión al otro lado. Y se da a lo largo de la avenida Javier Prado. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, en Javier Prado se puede dar un carril, se puede destinar para un vehículo de transporte masivo, para los buses que puedan pasar por ahí con mayor fluidez, para hacer que esa vía sea utilizada con mayor prioridad por buses de gran capacidad. Evidentemente es cuestión de ordenar, pero hace falta resolver ese problema. Y ahora, así como es, hay otros, naturalmente. Nosotros, no sé si hemos enviado también acá, me entiendo que lo han comentado también sobre este proyecto de... Eso lo vamos a ver en un ratito, Luis, si lo permites, porque estamos listos ya para las redes sociales. A ver, ¿qué cosa es lo que dice la gente en las redes? Está Judy Rodríguez con nosotros. ¿Qué dice Judy, la gente en las redes sociales sobre, ¿no? ¿Cuántas son? Acá lo tengo. 530. 530 grietas. Sí. Según informe periodístico, pues, que nosotros hemos visto en los dominicales, es que son más de 500 las grietas que están en el bypass de 28 de julio, que ya las están rellenando, ojo, ¿ah? ¿Y qué nos dicen nuestros seguidores respecto a eso? Walter Alfredo dice que por esta obra, Castañeda debería estar hoy preso, pero no, como estamos en el Perú, no pasa nada. Hashtag, no, aquí no pasa nada, dice. Antonio dice, tantas cosas por 530 grietas, dice. Además, no son grietas, son agujeritos. Tanta cosa por una obra que sobrepasó su costo cuando no, dice, buscamos los pies al gato, los pies al mudo, menciona Antonio, lo toma con ironía, ¿no? Por otro lado, Edgar Cisneros nos dice, solo en Perú hay obras inútiles y encima mal hechas. Lo triste es que ni nos indignamos por eso, ni sacamos al incompetente del alcalde, qué fuerte. Por otro lado, Juan Valverde menciona que el capricho y lo etiqueta sin miedo a @Lucho Castañeda, dice, se refleja en un mal trabajo de ingeniería. Aldo Go nos dice, momento que el Congreso y la Contraloría investiga a Castañeda y que de una vez se sepa el costo de obras retrasadas y que se caen a pedazos. Pero creo que la Contraloría se había pronunciado en el 2016 sobre estas grietas, ¿ah? Y no habían hecho caso. Germán Medina dice, se requiere reforma a metodología de la construcción desde planificación hasta su inauguración. Totalmente. Ese está buenísimo, ese que dice no son grietas, son arrugas, dice, ¿ha visto? Acá. Hay que ser claro. Soul nos dice. No son grietas, son arrugas, dice, unas arruguitas. Hay que ser claros, dice, tanto cargamontón nada más por 500 arruguitas. No sean escandalosos, que se me va la voz con tanta indignación que me da este tipo de noticias, Nicolás. Bueno, en el Facebook nosotros también hemos recibido opiniones. Permíteme buscarlo, estamos acá. Aquí está, a ver. Las opiniones en el Facebook nos dicen, por ejemplo, Eduardo Herrera dice, que es un mal alcalde, opina él, que sacó una obra que Lima no necesitaba, le quitó a Lima la posibilidad de tener un gran área verde, menciona, que nos sirva de elección para la siguiente elección. Por otro lado, ¿qué opina Maxwell? Dice que ya es hora de denunciar al señor Castañeda, ese hombre ya no es un bien para el pueblo, es un veneno para la sociedad. Y por último, Pablo Quispe menciona, pues ¿por qué no se pronuncia? Dice, bueno, ¿quién no va a involucrar acá al polémico conductor Philip Butter? No dice que por qué no lo critica, también menciona. Por otro lado, Paul Zapata dice sancionar ejemplarmente a los responsables del despilfarro del dinero y por los nativos que fueron desalojados en el RIMAC, mencionan nuestros seguidores en las redes sociales. Bueno, Judy, con palo le dan a Lucho Castañeda en esto, pero es cierto. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Han estado sabrosas las redes. Nos dice es bueno que la población se pronuncie. Vamos a ir a la pausa porque vamos a regresar con Luis Quispe Candia de Luz Ámbar, que tiene una denuncia que hacer sobre el otro lado, porque todo este tema del caos en el tránsito tiene que ver con la falta de obras, la crisis en el transporte público, ¿no? Y también con el incumplimiento de las reglas. Evidente. Y de eso es de lo que vamos a hablar rápidamente tras la pausa. Pero antes de la pausa, un mensaje de nuestros auspiciadores. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 11:37, están en nuestros estudios Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar,
Y estamos hablando de este caos del transporte que hay en Lima, que tiene muchos factores: el de la infraestructura, o sea, los déficits enormes de infraestructura, el de la falta de una estrategia, de una sola autoridad que maneje esto realmente. Tenemos la crisis con la tensión en el servicio público de transporte y el déficit que también hay ahí, ¿no es cierto? Pero hay un elemento adicional, que es el cumplimiento de las reglas por parte de los conductores y la necesidad de hacer penas o de establecer penas que se cumplan, porque nadie cumple las reglas si no hay un castigo en el otro lado, y si uno no se enfrenta a la posibilidad de un castigo. Y ha habido un retroceso en relación a este punto con el decreto 1272, ¿no? Efectivamente, esto es grave. Y es curioso que el mismo Estado se hace el harakiri. ¿Qué está pasando? Está identificado que el responsable de los accidentes de tránsito es el conductor. Exceso de velocidad, primera causa. Imprudencia del conductor, segunda causa. Ingesta de licor del conductor, tercera causa. El mayor responsable de los accidentes de tránsito y el caos es el conductor. Está claro, es el conductor. Es el conductor. El Estado lo que tiene que hacer es mejorar el perfil del conductor. Hace 10 años se han creado las escuelas conductores, que ha sido un fraude. Lamentablemente han defraudado la confianza del Ministerio de Transportes. Estas escuelas se han convertido en un antro de corrupción. Está demostrado, la Sutran ha clausurado la gran mayoría de estas escuelas, pero están latentes y hay un proyecto de ley que quiere perpetuarse. Estas escuelas quieren perpetuarse en seguir certificando cuando está demostrado que ellos no lo pueden hacer. Pero además de esto, acaba de ocurrir algo preocupante. El Estado ha promulgado, el gobierno central ha enviado este decreto legislativo y el Congreso no le ha hecho observación, no se han dado cuenta porque lamentablemente ha pasado muy rápidamente. ¿Y qué dice este decreto legislativo 1272? Está modificando este decreto legislativo la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, y la ley 29060, que es del silencio administrativo. La papeleta es una sanción administrativa, Nicolás, como todas las sanciones que puede emitir la municipalidad o un ministerio. Y por tanto, una papeleta está sujeta a esta ley y el infractor, llamado administrado en la ley, tiene derecho a hacer un cargo en 5 días, en un descargo en 5 días. Recibe la papeleta. Si él estima, lamentablemente el 99.9% de los conductores, para evitar pagar la multa o para evitar acumular los puntos, lo primero que hacen es presentar un descargo. Eso obliga al Estado, a la administración, a responder en 30 días útiles con una resolución, atendiendo o desatendiendo el descargo. A eso, el administrado, el infractor, tiene derecho a presentar un recurso de reconsideración. Igualmente, otros 30 días. Responde denegando, generalmente no hay ningún sustento ni fáctico ni jurídico, entonces deniega el recurso de reconsideración y tiene derecho a presentar un recurso de apelación. Y al terminado ese procedimiento se agota la vía administrativa y de acuerdo a la ley 27444 tiene derecho a ir a un juzgado contencioso administrativo. ¿Qué es lo que hacen? Conductores, propietarios, empresas presentan su recurso de revisión ante un juez contencioso administrativo y empiezan en el órgano jurisdiccional las 3 instancias, un juez, la sala y sube hasta la Suprema. ¿Qué ha ocurrido ahora? Con esta modificación se le está dando al administrador, al conductor, en este caso, dar otro descargo más. Es decir, se amplía más la fecha en el proceso administrativo. Dicho de otro modo, con esto se está alentando la impunidad a los infractores. ¿Qué debe hacerse frente a este problema? Por un lado, nosotros ya estamos preparando un proyecto de ley y confiamos que el Congreso acoja con facilidad. O sea, ya no tienes derecho a un descargo, sino a 2. A 2 descargos, así es, a 2 descargos. Entonces, ¿qué consideramos nosotros? Consideramos que debe retirarse en la ley 27181, que es la ley marco de tránsito, transporte y tránsito terrestre, está el capítulo de sanciones. Este artículo debe ser modificado y ser retirado de la ley 27444. Es decir, no debe estar incorporado como una sanción administrativa común, sino una sanción administrativa específica, porque tiene una ley específica y la infracción al tránsito es una sanción específica. Por tanto, debe haber 2 instancias ahí, un descargo y una apelación. Y en esa apelación debe agotarse la vía administrativa. Ya, pero por ejemplo, Luis, en Estados Unidos, ¿cómo es? Tú cuando cometes una infracción de tránsito, tú la aceptas o no la aceptas. Si no la aceptas, tú vas donde un juez, ¿no es cierto? Así es, va a la corte. 1. Así es, 1. Y ahí se resuelve el asunto. Ahí se resuelve. Es que en nuestro país está garantizada en nuestra Constitución la doble instancia.
Entonces, para respetar ello, si perfeccionamos, si logramos con esta ley que se apruebe, hacer que este cobro sea sumario, podemos mejorar. Es decir, pasa a un juez, porque recuerda que ya tenemos jueces de tránsito y seguridad vial. Solamente se han implementado en el Poder Judicial los jueces civiles y penales. Falta implementar jueces administrativos de tránsito, eso depende del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema tiene que implementar estos juzgados de las 3 características en todos los distritos judiciales del país, de tal forma que estas papeletas pasen a esos jueces y en una audiencia única, como en Estados Unidos, en una audiencia única resuelve el problema. Esa es la única forma de contener de que lamentablemente los conductores estén impunes a las multas, conductores, propietarios y empresas. Fundamentalmente las empresas jamás han pagado una multa, porque cuando va una multa y es notificada a la empresa por una multa, cualquiera que sea que está en las ordenanzas o en el Decreto Supremo 017, las empresas lo que hacen es entregarle al propietario y ese a su vez al conductor para que lo pague. Y como no lo puede pagar porque es una multa elevada, por supuesto, busca un abogado para iniciar el procedimiento administrativo. Entonces, lo que hace es un descargo, ahora un segundo descargo, de ahí una apelación y de ahí te vas hasta juicio. Así es. Y al final no pagaste. Al final no pagó y prescribió la multa. Es el mismo Estado, por Dios, de modo que confiamos que el Ministerio de Transportes y las municipalidades, porque finalmente ellos son los que tienen que hacer sus trámites, se pongan de acuerdo y reclamen al gobierno, por lo menos para que esto se modifique prontamente, y nosotros vamos a presentar el proyecto de ley para que esto se corrija y que en nuestro país finalmente no exista la impunidad. Una de las razones del desorden es que nadie paga la multa. Esa es la razón. Por eso cuando intervienen... Claro, que no tienes castigo. No tiene castigo. O sea, si no tienes castigo, entonces puedo zurrarme en la ley y no pasa nada, ¿no? Como está haciendo, ¿no? O sea, como no pagan las multas los conductores o las empresas, todo el mundo hace lo que quiere simplemente. Lo que Bandura, el psicólogo conductista, decía, cuando el castigo o el premio no es inmediato oportuno, simplemente no tiene ninguna eficiencia. Ninguna No, porque además está absolutamente probado que aquellos países donde se aplica de una manera rigurosa el castigo es donde funciona el cumplimiento de las reglas. Claro. Acá nomás lo que ha pasado con el tema del Callao, ¿no es cierto? Así en el es. momento en el que Callao empezaron a aparecer las fotopapeletas, o sea, teníamos 2 habitantes de la ciudad de Lima, los que manejaban en Lima y los que cruzaban la frontera entrando al Callao. Efectivamente. ¿No? Y como en el Callao, si ahora sí los conductores se cuidan, no exceden la velocidad... Evidentemente porque la sanción es... Vamos a recibir, Luis, si lo permites, 2 llamadas del público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Buen día, señor Lucar. Muy buenos días. ¿Qué tal? Mire, la pregunta es para su invitado. Pues yo quisiera saber por qué en Estados Unidos, donde el sueldo mínimo es, digamos, $30,000 por año, unos $1,700 por mes, la papeleta de velocidad te cuesta $80 y a ti te cuesta 800 soles. Me parece un asalto del Estado peruano al bolsillo del poblador común. Gracias. No, ¿por qué en Estados Unidos cuesta $80 donde el ingreso es mayor? Nos dice el oyente. Pero no es $80, ¿ah? Las multas. Yo me he pasado una vez de la velocidad, me han sacado la madre, simplemente. Por supuesto, me es sacaron mucho más. un brazo prácticamente. Es mucho más, mucho más. Y no solamente ello, por ejemplo, en Suiza las multas son de acuerdo, es un porcentaje de los ingresos del infractor. Entonces, cuanto más gana, la multa es mucho mayor. Entonces, y no te la perdonan, ¿ah? A mí me pasó una vez que hace años que estuve en Italia y me pasé o sea, esta infracción habrá demorado 1 minuto, yo ni me di cuenta. Me estacioné para dejar un ticket de devolución de un vehículo que había alquilado y me fui, pero resulta que había pisado la cebra, pero te juro, Luis, había pisado 3 centímetros de la cebra peatonal, 3, pero había una foto, me han perseguido 3 años hasta que me han encontrado y me han notificado diciendo, usted, señor, ese año en tal lugar y acá está la foto y usted debe esto más los intereses, porque no, olvídate lo que fue. O sea, funcionan los sistemas. Funciona. Vamos a recibir una llamada más. Adelante, por favor. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días. Mire, yo tuve un problema o sea, se me perdió una licencia, puse mi denuncia, todo lo que era de ley, y a los 2 años me parece 2 papeletas. Y presenté mi descargo con la denuncia judicial, también porque estaba en ese centro, en ese tiempo estaba en un judicial, pero cuando voy a la SAT me dice que no procedía, o sea que la papeleta felizmente que ya como todavía no fue, la justicia está lenta acá, ya prescribió las papeletas.
Pero al final, cuando me respondieron como solamente hay un solo texto que ponen para todas las intervenciones, al final no salió nada. También es el problema que hay en Perú. Pero la notificación te debería llegar, ¿no es cierto, Luis? A ver, de acuerdo al reglamento, cuando el policía entrega la papeleta, es la primera notificación. Y con eso se inicia el procedimiento administrativo. Si no ha sido notificado, la municipalidad, el Estado tiene la obligación de emitir una resolución de sanción. Y se reinicia, digamos, con esa notificación. Ahora, es verdad que muchas veces, de las dos formas, aquí no vamos a disculpar a nadie, pasar por alto a nadie. Es verdad que a veces la policía busca a ver qué sanción le va a poner y le pone la sanción. O le ha dicho, sí se pasó la luz roja y cuando no se ha pasado la luz roja. Entonces, ahí queda el criterio, esa autoridad que tiene el policía para establecer una infracción cuando realmente se cometa. No puede estar... Lo increíble, ¿sabes? Que yo te escucho, Luis, y estamos discutiendo de cosas que ya deberíamos tener resueltas hace rato, ¿no? Hace tiempo. Estamos al borde de cumplir los 200 años de país republicano, estamos como fundando la república en todos los aspectos. Hasta una cosa tan elemental como cómo debe funcionar el tránsito en la ciudad más importante del país. Es increíble. Ahora, ustedes están haciendo campaña para educar a los chicos, ¿no? Tienen su concurso de pintura y dibujo ahorita, ¿no? Ya estamos en pleno concurso y gracias a Nicolás por esa pregunta y ese comentario que tenemos que hacer necesariamente por Exitosa, que nos escuchan en todo Lima, en todo el Perú. Todos los años Luz Ámbar convoca al concurso de dibujo y pintura Cuidemos la Vida. Participan todos los niños de primaria y secundaria. Es el 8º año que participamos con el apoyo del Ministerio de Educación, la Dirección de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección de Educación del Callao. Todos los niños pueden participar, están distribuidos en 8 niveles, en 8 categorías. La primera etapa va a terminar el 14 de julio. Los niños presentan un dibujo, lo pueden hacer en su casa, su institución educativa se inscribe por la web de Luz Ámbar y la segunda etapa va a ser en agosto. Los de Lima van a pintar en la Escuela de Bellas Artes, los chicos del Callao van a pintar en la Casa de la Juventud y la Cultura del Callao y en septiembre, en la Semana de Educación Vial, les entregaremos los premios, en esta vez por el 8º año consecutivo y confiamos que los directores, los docentes, los alumnos, los padres, todos nos entusiasmemos con esta tarea, enseñando a nuestros niños con sus dibujos promover la cultura vial en nuestro país, que es lo más importante. Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Luis. Gracias, Nicolás. Inmediatamente gracias y sin escalas vamos a conversar con el periodista Alan Rivera, que se ha perdido. ¿Qué ha sido de tu vida, Alan? ¿Dónde has estado? ¿Ah? Acá se está instalando por ahí. Has estado viviendo en Estados Unidos, ¿no es cierto? 15 años. 15 años viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿No te ha pasado como Barbadillo, que se olvidó del castellano? ¿Ah? No, Barbadillo. ¿Te acuerdas? Barbadillo, que es hablaba como italiano. Qué buena, ¿te acuerdas? Rómulo Vargas, que de esa promoción se acuerda. Casi muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto de verte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Estoy viendo que estás escribiendo, has escrito un libro que se llama Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Sí, he venido a presentarlo aquí a Lima. La presentación es el día de hoy a las 7 de la noche en el Auditorio Mario Vargas Llosa. Va a comenzar puntual porque se me ha pegado la puntualidad estadounidense. Sí, a las 7 de la noche en San Borja, ¿no? Va a estar la vicepresidente Mercedes Arauz en la presentación, va a estar Ramiro Escobar, también Maritza Espinosa, nuestra colega, y vamos a estar discutiendo y debatiendo sobre el tema de inmigración aquí en el Perú, ¿no? Mira, yo estoy haciendo un programa en Digital TV Perú, es un programa solo para internet que se llama Peruanos por el Mundo, que estamos recogiendo testimonios de peruanos que se fueron, tratar de hacer una especie de puente virtual, ¿no? Ajá. Y una de las cosas que he hecho es entrevistar un montón de abogados especialistas en temas migratorios. Y uno de los hechos que más me llamó la atención es la cantidad de personas que deportó Obama, ¿no? O sea que Obama deportó... Es el más grande deportador. El más grande deportador de la historia de Estados Unidos, 2.800.000 inmigrantes. Y el tema es que, bueno, para nosotros los peruanos es súper importante el tema de la inmigración. Mucha gente no se da cuenta, pero el 10% de peruanos, el 10% están fuera. Claro. Estamos hablando de casi 2,5 millones de personas que mandan remesas al Perú en una cantidad aproximada de $3.000 millones. Que significa, pues, un porcentaje del PIB. Ha habido momentos
en que estas remesas han pagado colegios, o sea, han sido el sostén de familias enteras. Pagado negocios, Nicolás, que se han iniciado acá, por lo tanto producen riqueza para el país. Y no solamente eso, sino que esas 2,5 millones de personas están vinculadas, por lo menos con 4 personas más aquí en el Perú. Estás hablando de 10 millones de personas en el país que están vinculadas al tema inmigratorio. Este tema es importante y es fundamental. Y no solo por eso, sino porque el crecimiento del Perú en los últimos 15 años ha generado que las olas inmigratorias miren ahora el Perú como un país atractivo, como es la realidad. ¿No? La ola de regreso. Exacto. Entonces ahora hay un tema inmigratorio aquí en el Perú y es un tema muy importante. ¿Hay que recibir o no hay que recibir inmigrantes? Es la pregunta. Y lo que nos está pasando con los venezolanos, porque alguna gente me decía, oye, porque es como la realidad efectiva que vive la gente. O sea, el Perú es un país que está boyante, pero sales a la calle y la gente te dice, oye, está faltando la chamba. O sea, la gente está sintiendo la pegada. Pero sin embargo, muchos venezolanos están trabajando. Claro, yo me he encontrado en restaurantes aquí con mozos, por ejemplo, venezolanos, con gente que son profesionales, que están trabajando de waiter en un restaurante. Está pegado la Spanglish. Sí. Entonces, eso ocurre, ¿no? Pero son en muchos casos profesionales que no le hacen asco a ninguna chamba, ya no importa lo que hayas es lo que te quiero decir. Que es como la actitud que nosotros mismos tenemos cuando vamos a Estados Unidos, ¿no? En mi libro vas a encontrar, y este es para ti, se va a poner celoso Philip Butters, porque cuando vine el sábado no le traje el libro, pero a ti sí te he traído porque ya me llegó pues ayer, ¿no? Me trajo el editor del primer grupo de un grupo de libros. Lo que pasa es que el inmigrante, y esto es una investigación que está aquí en el libro, trabajan 40% más que el promedio de las personas nativas de un país. 40% más. ¿Tú te imaginas lo que es eso en potencial de producción económica? Por lo tanto, la inmigración es buena para un país, porque hace crecer ese país. Pero los inmigrantes van a ir a un país que está creciendo económicamente. Por eso es que en el Perú, por ejemplo, en los años 80 y hasta la década de los 90, el Perú, la frase típica era el último que cierre la puerta y apague la luz. Claro, ¿te acuerdas? Claro. Y se iban a Estados Unidos, a España, a Venezuela muchos. Y ahora resulta que los venezolanos que nos recibieron bien en aquella época están viniendo aquí. Y yo creo que por una gratitud, nosotros los peruanos tenemos que recibir bien a los venezolanos. Sobre eso, para empezar con los venezolanos, ¿no? Porque sobre todo. O sea, gente desesperada que no tenía que ir, porque además tú tenías la restricción de la visa y fueron muy tolerantes con todos esos temas. O sea, ellos fueron muy tolerantes. Te trataban bien porque eras peruano y tenías yo te aseguro que conoces a alguna familia y amigos que viven ahora en Venezuela gracias a esa tolerancia de los venezolanos. O que estuvieron allá, reconstruyeron su vida y pudieron regresar después cuando la cosa mejoró acá. Exacto. Ahora, hay una preocupación de la comunidad peruana en los Estados Unidos sobre Donald Trump, y yo he entrevistado a gente que está contra Donald Trump y gente que está a favor. Y el otro día, James Gagel, que es un abogado especialista en temas de migración y en promoción de la inversión de inmigrantes en Estados Unidos, que es pro-Trump, ¿no? Él decía, no hay que tenerle miedo. O sea, el problema de Trump es que tiene problemas de comunicación, según él, y yo creo que no va a ser tan agresivo yo creo que como está la muy comunidad peruana teme. Yo le digo, pero escúchame, lo que aparentemente está viviendo la gente es por lo menos esa sensación de qué momento te cae la migra y te... Por supuesto, ¿no? Porque él está muy mal asesorado. Donald Trump en el tema inmigratorio está muy mal asesorado. Y yo lo primero que voy a decir cuando haga la presentación en Nueva York a fines de julio, principios de agosto, en la Torre Trump de Nueva York, porque ahí voy a presentar el libro, es decirle que, bueno, acá tienes el libro y te lo envío, ¿no? Traducido al inglés, porque no sabe leer español. Entonces, él necesita entender el proceso inmigratorio. Fíjate, Nicolás, este es un libro que nace en una coyuntura particular muy difícil para la comunidad inmigratoria, pero no es un libro coyuntural. Es un libro estructural respecto al tema inmigratorio. Si entendemos el tema inmigratorio como lo que es, un fenómeno del más puro carácter económico, en lo principal, no exclusivamente, pero sí en lo principal, entonces vamos a poder hacer que las leyes inmigratorias vayan a la misma velocidad que el crecimiento de la economía. Finalmente estás hablando de un país que se convirtió en el espacio donde llegaron inmigrantes, porque es un país que ha sido construido por inmigrantes. Que establecieron además reglas para una convivencia de gente que era tan diversa en religiones, diversa en costumbres, diversa hasta en idiomas. Exacto. ¿No es cierto? O sea, tuvo que ser un espacio, yo creo que eso explica mucho Estados Unidos, ¿no? Lo que es como de hecho, democracia. el abuelo de Donald Trump, que fue el que generó la primera riqueza Trump, y está en la adenda del libro, pero adelanto un poquito nada más,
para que les provoque leerlo, pues, ¿no? Claro. Él llegó de Alemania sin saber hablar inglés. Bajo las reglas de Donald Trump, su abuelo no hubiera podido entrar al país, bajo las reglas que él quiere imponer, ¿no? Porque no sabía hablar el idioma, porque era un muchacho que venía con una mano atrás y otra adelante y un maletín con ilusiones, no sabía hablar el idioma y el tipo se dedicó a trabajar en una peluquería de alemanes nada más, ¿no? Estaba aislado hasta que ya aprendió el idioma y todo. Yo he contado este sábado la historia de Rufino Saavedra, que es un peruano de New Orleans, que vino, ha estado en estas idas y venidas de todos los peruanos, o sea, le fue mal, regresó al Perú, se fue a Venezuela y terminó aterrizando finalmente y nuevamente en Estados Unidos. Y en New Orleans es un personaje, o sea, ha hecho universidades, estadios, o sea, y en el momento de la reconstrucción, tras el Katrina, fue probablemente el personaje en la industria de la construcción más importante de la ciudad. O sea, reconocido así como el hombre que en el momento más crítico supo reaccionar y supo hacer lo que había que hacer. Los peruanos un en líder Estados empresarial Unidos, y social, ¿no? Exacto. El peruano en Estados Unidos es muy querido. Es una persona trabajadora, honesta, que se da entera a lo que tiene que hacer. Y la gente aprecia eso. Ahora, hay dos cosas, Alan, que preocupan en este momento. Uno es el del papel de los consulados y el tema de si no tenemos que ser. O sea, estamos hablando, como tú mismo has dicho, de prácticamente 3 millones de peruanos viviendo fuera y por lo menos la mitad de esos 3 millones viviendo en los Estados Unidos. Sí. ¿No? O sea, son 2 millones casi. Fácil, 1,5 millones o 2 millones, porque tampoco las cifras son precisas porque hay mucha gente que no se registra. Que no está registrada. Ahora, han votado 900.000 peruanos que estaban fuera. Progresivamente, ¿no? 900.000 ya votaron. Entonces, hay una pero así interrogante. como sacan, también entran. Claro, la pregunta es, ¿no deberían tener una representación parlamentaria los peruanos que viven fuera? Por supuesto. Es una buena pregunta. Mira, si la vicepresidenta está yendo a presentar mi libro esta noche, es porque ella tiene un proyecto para darle a los peruanos en el extranjero una representación de 2 congresistas de peruanos que viven fuera. Y ese es un proyecto que yo sé que va a presentar dentro de poco. Aparte que ya tiene aprobado un proyecto de repatriación de capitales. Si estás hablando de 900.000 votantes o casi 900.000 en la última elección, eso es más grande que varias de las regiones que tienen representación en el Nicolás, Congreso. Nicolás, y aparte son las remesas, 3.000 millones de dólares. O sea, ya hay un derecho por razón económica. O sea, no es que le está haciendo un favor, pobrecito, los que se fueron, que escúchame, son parte de la economía, están participando en el crecimiento del país. Y eso es parte de la economía de la inmigración, eso también. Ahora, y el otro tema es, o sea, nosotros hemos estado ahí en este programa que tengo Peruanos por el Mundo tratando de dar consejos, por ejemplo, si te detienen, tú no tienes por qué hablar. Porque a veces es mejor no hablar. No hables. Lo segundo tienes que tener, o sea, si tu situación es irregular, tienes que tener un protocolo, pues tener teléfonos a los que llamar, tener un abogado. Tú tienes que estar listo y preparado. Y no tener miedo, porque no eres un delincuente, que es lo que le pasa a mucha gente cuando es intervenida por los agentes migratorios. Se asustan. Exacto, se asustan y firman cualquier papel. Tú eres un trabajador en una condición irregular. Acá en el libro hablo justamente de esos temas. Yo creo que toda persona que está vinculada al tema inmigratorio, que tiene un pariente o está pensando irse fuera del país, tiene que leer Ilegales, porque realmente va a ser una orientación para enfocar el tema, para aterrizar en el tema de manera correcta, ¿no? Eso es ¿Qué son? ¿Cuántos millones de personas ahorita? 11. 11.300.000 es lo que se calcula oficialmente. Y peruanos fácil 600.000, ¿no? No, peruanos en Estados Unidos. Irregulares. Sí, se calcula que más o menos esa es la cantidad. Ya no digo no digo ¿no? Sí, se pega, pues, es la expresión. Nicolás, estás invitado, yo te espero que me hagas el honor de asistir. No, además vamos a hacer algo para Peruanos por el Mundo con tu libro, de todos modos. Excelente, te agradezco mucho. Hoy a las 7 de la noche, en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, que está en San Borja. Sí, claro. Sean puntuales, por favor, va a asistir la vicepresidenta del Perú a presentar. Para mí es un tremendo honor tener esta gratitud de gente que vaya a la presentación. Alan Rivera Preto, periodista peruano que vive ya. Y le quiero agradecerle, Nicolás, si me permites, a la empresa Caliza Inmobiliaria, que está apostando por la cultura de una manera filantrópica y me está ayudando a financiar el libro y la presentación. Muy bien. Hoy día presentación en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. Va a estar Nicolás Nacional. Lucar, así que los que quieren que le firme un autógrafo. Un gusto, Alan. Nicolás, gracias. Te felicito. Dios te bendiga. Yo me voy hasta el día de mañana, los dejo con el señor Manuel Rosas, que no sé qué lee con tiene el ceño fruncido, así que cosa te está. ¿Ah? ¿Qué pasa, Manuel?
Hay que tomar... ¿Ya qué hacemos, maestro? Lo tomamos con humor, ¿no? Lo tomamos con humor, Dios mío. Yo a veces salgo cansado de acá, ¿sabes? Agotado. Claro. O sea, bueno, el desgaste el tránsito, la corrupción, la ineficiencia. A mí lo que me ha sorprendido, Nicolás, son las pistas rotas. Qué bestia. Son los mismos huecos que dejé, están ahí todavía. Como si me extrañaran. Ya va a venir Alan, ya viene. No me arreglen. Sí, las mismas calles. Alan Rivera. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Me voy hasta mañana.